Muy buenos días a todos, sean bienvenidos en nombre del Servicio de Administración de Rentas y del Departamento de Formación y Capacitación. Empezamos una nueva jornada, ¿verdad?, de formación en el área tributaria, y esta mañana será pues con el tema obligaciones de los agentes retenedores. Así que, sin más preámbulos, lo voy a dejar con el licenciado Alexander Rivera y esta capacitación de obligaciones de los agentes retenedores, ¿verdad? Tributos fiscales. Así que, licenciado Rivera, puede tomar mando de los micrófonos, ¿verdad? Son suyos. Gracias, abogada. Buen día a todos. Como les decía la licenciada, la abogada Maribel Bonilla, yo trabajo en el área de cuenta corriente y hoy vamos a ver un poco sobre lo que son las obligaciones de los agentes retenedores, estrictamente para comprender respecto a hasta dónde está la obligación, cuáles son las repercusiones de sus incumplimientos y despejar ciertas dudas en esta materia que en muchas ocasiones hemos tenido consultas y que nos obliga a nosotros como administración tributaria a buscar la forma que estemos todos manejando el mismo idioma, como se menciona popularmente. Los objetivos que tendremos en esta capacitación, en primera instancia, es conocer la base jurídica respecto a las retenciones, conocer las obligaciones tributarias de los responsables en hacer retenciones, calcular retenciones según ley. No vamos a hacer la totalidad de los ejemplos, pero sí ustedes saldrán con la comprensión en función de qué deben calcular, los porcentajes sobre los que se deben calcular y a qué tipo de situaciones, en qué momento sí se deben hacer las retenciones. Además de aplicar correctamente sus conocimientos al momento de elaborar declaraciones, porque vamos a hablar respecto a qué tipo de declaración o a qué código tenemos que utilizar en cada una de este tipo de retenciones y evitar las sanciones correspondientes. Al final de cuentas, ese es, podríamos decir, el principal objetivo en cuanto al compartir el conocimiento en todos los aspectos. Primero ocupamos tener claro qué es un agente de retención. Y para esto nos dirigimos al Código Tributario, el cual en el artículo 32, en su primer inciso, nos hace saber que un agente de retención es la persona o entidad a quien la ley de cada tributo, y esto es importante tener claro porque no es estricto, o sea, no estamos hablando general, perdón, no se hace mención generalizada de un agente de retención. No es que esté obligado a retenerle a todas las personas, no es que esté obligado a retener todos los impuestos. Por eso nos hace hincapié que la ley de cada tributo, la administración tributaria o administración aduanera, atendiendo a su actividad, función o posición contractual, le obliga a retener y enterar los tributos o los importes a cuenta de estos, de otros obligados tributarios. Es muy importante tener claro que no solo es el proceso de retención, sino que también enterarlo. Y tampoco es el hecho de decir quiero retener o no quiero retener, porque en esta parte tenemos que tener claro qué es lo que la ley nos determina. Si la ley nos obliga a retener, tenemos que cumplir con el proceso de retención y entero. La persona natural o jurídica que realice pagos en especies está obligado a enterar las retenciones de tributos aplicables conforme a las leyes tributarias o aduaneras vigentes que hubiesen correspondido si el pago se hubiese realizado en efectivo. Esa parte también es importante tenerla en cuenta, en vista que las obligaciones, ya sea que se realicen sus pagos en especie o se realice en efectivo, la obligación relacionada a la retención se mantiene vigente. Ahora bien, ¿qué es un hecho generador? Y desde ahí creo que son parte de los problemas o de los detalles que nos generan un problema. Un hecho generador, en el caso de la retención, es decir, ¿cuándo se debe hacer la retención? Bien, se debe efectuar en el momento en que se realice el pago o devengo del tributo, lo que se realice primero, ¿ok? El devengo tenemos que comprenderlo hacia aquel hecho que también genera la obligación. Entonces, ¿qué ocurre? Desde aquí nosotros tenemos que comprender y manejar apropiadamente el hecho que si la retención se debe realizar en base a lo que me dice la ley, y la ley dice que es cuando ocurra primero, ya desde aquí tenemos una alerta hacia aquella pregunta que viene relacionada a la constancia de pagos a cuenta.
Si yo emití mi factura en septiembre, pero me pagan hasta en diciembre, pero en diciembre ya tengo mi constancia de pagos a cuenta, ¿no me tendrían que retener? La respuesta está en la ley. ¿Cuándo fue el hecho generador? Fue en septiembre. ¿Tenía constancia de pago a cuenta? No, no tenía. La retención procede, porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones en ese momento. Y esta pregunta la vamos respondiendo desde el momento en el que surge la parte teórica, ¿ok? Aquí nos lo hace mención el decreto 170, que es el Código Tributario, en el artículo 32. El hecho generador para la retención debe de ser al momento del pago o el devengo del tributo, lo que se realice primero. Y aquí, para ampliar un poco, podríamos irnos al devengo del tributo. Y, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre ventas tenemos, cuando nos hace mención del devengo del tributo, y nos indica si es un servicio, si es una mercadería, si es una importación, y nos hace relación de que siempre es cuando se emita la factura, cuando se presta el servicio, se brinda el producto o cuando se pague, lo que ocurra primero. Ese es el hecho generador, ese es el devengo. Y de la misma manera funciona para la retención. Si al momento de emitir la factura, si al momento de prestar el servicio no se contaba con constancia de pago a cuenta, la retención se debe de hacer. Y aquí veámoslo desde el punto como agentes retenedores. Yo tengo que exigirle a mi proveedor que me emita su constancia de pagos a cuenta y que me haga saber si está o no con su constancia vigente. Si no tiene su constancia de pagos a cuenta, yo le tengo que hacer la retención. Responsabilidad solidaria. El artículo 43 indica que responden ante el Estado los agentes de retención o percepción cuando omitan la retención o percepción que están obligados. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante la Administración Tributaria Aduanera. Ok, aquí hay que tener claro dos situaciones puntuales. La primera, cuando la agente de retención no practica la retención que debe realizar, es solidariamente responsable. Es decir, existe una responsabilidad compartida. Ahora bien, cuando la retención ya se efectuó, a quien le retuvo deja de tener algún tipo de responsabilidad y toda la responsabilidad recae sobre el agente de retención o de percepción. ¿Qué ocurre cuando hay un incumplimiento en la retención o el entero? Bien, el artículo 51 de la Ley de Rentas establece que el incumplimiento a la obligación de retener o enterar el impuesto faculta a la Administración Tributaria, en este caso al Servicio de Administración de Renta, para determinar de oficio la retención y hacer a los agentes retenedores solidariamente responsables del impuesto que causen los ingresos. En los casos de incumplimiento, los agentes retenedores estarán sujetos a los recargos e intereses establecidos. En otra palabra, si correspondía realizar la retención y el agente de retención no la quiso realizar, simple y sencillamente tendrán que pagar, o sea, cumplir con la obligación. La administración le va a calcular y le va a tocar pagar el impuesto y las sanciones que generen estos impuestos que se dejaron de registrar. Hay que tener presente esta situación para evitar valores mayores a pagar. Comprobantes de retención. Es una obligación entregar documentos fiscales. Esto nos lo hace saber el artículo 75 del Código Tributario. ¿Cómo se llaman estos documentos fiscales? Comprobantes de retención. Es decir, existe la obligación de entregar comprobantes de retención a cada uno de sus proveedores a quien le haya retenido. Y en ese comprobante de retención se debe redactar, se debe colocar la suma retenida en concepto de cada tributo, de conformidad con los requerimientos del marco legal aplicable. Este documento complementario que acredita las retenciones de los tributos realizados por los agentes de retención. Esto está en el marco de lo que establece el régimen de facturación, el reglamento del régimen de facturación y otros documentos fiscales y registro de imprentas. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante tener claro lo que nos hace saber el Código Tributario en función que el comprobante de retención debe identificar los valores que se están reteniendo y la razón, el impuesto, el concepto en el que se está reteniendo cada uno de ellos. Ahora bien, con las retenciones surge una obligación adicional. ¿Por qué? Porque tenemos una declaración determinativa, que es la que nos muestra, nos indica, nos determina el impuesto que se debe pagar, el valor tributario que se retuvo,
los valores impositivos por los cuales se calculó ese valor, y esas son las declaraciones determinativas, selectivo, específico y de retenciones, ¿ok? Son las determinativas que nosotros llamamos SER. Y luego tenemos, en este caso puntual, la declaración informativa, declaración mensual de retenciones. Yo determino un impuesto, digo, por ejemplo, un proveedor me entregó una factura por 100 lempiras, le retuve el 1% porque era lo que correspondía, le retuve un lempira. Esa es mi declaración determinativa, y por otro lado tengo mi declaración informativa, donde indico a quién le retuve, cuál era el número de factura, cuál era el monto de la factura y el valor, el concepto por el cual le retuve, y al final el monto que fue lo retenido. Al final de cuentas, esta declaración yo la debo presentar, yo la debo presentar a la administración tributaria y realizar el pago de los valores que retuve. Ahora bien, ¿qué impuestos están sujetos a retención? Bien, están sujetos a retención el impuesto sobre renta, el impuesto sobre venta y conexos y cedulares. Ya vamos a profundizar un poco en ellos, pero es importante tener claro que estos impuestos tienen su distinta o diferenciada reglamentación, porque la retención nace de lo indicado en la propia ley. Comenzando con las retenciones del impuesto sobre renta. Las retenciones tendrán el carácter de anticipos al impuesto sobre la renta de los respectivos contribuyentes. Aquí entra la primera pausa indispensable a realizar. La retención como tal es un crédito fiscal para quien es sujeto a la retención. Para colocar el ejemplo de la mejor manera, si yo le estoy brindando un servicio a la abogada Maribel y ella me hace una retención a mí, digamos el valor total retenido fueron 5.000 lempiras. Al momento de presentar mi declaración de impuestos sobre renta, yo voy a considerar esos 5.000 lempiras que pagué como un anticipo, como un pago anticipado al impuesto sobre la renta del periodo fiscal. Si el servicio yo se lo brindé en el 2020, en mi declaración que voy a presentar a más tardar el 30 de abril del 2021, voy a considerar esos 5.000 lempiras como un valor que yo anticipadamente le pagué al Estado. Las retenciones deberán ser enteradas, es decir, siguiendo con el ejemplo, la abogada Maribel debe de pagarlo al Estado a más tardar los 10 días siguientes del mes en el que se efectuó la retención. Es importante tener claro que las retenciones se tienen que presentar y pagar a más tardar 10 días después de haber sido, o sea, el mes siguiente en el que se efectuó la retención. Es importante tener en cuenta que se puede hacer el primer día del mes o esperar hasta el 10º día. Y si ese 10º día cae un día que no es hábil, se traslada para el día siguiente hábil. Ahora, dichas retenciones no serán aplicables a las personas naturales o jurídicas sujetas al régimen de pagos a cuenta. Aquí es muy importante resaltar, sujetos al régimen de pagos a cuenta incluye el hecho de estar al día. No solamente es, me generó pagos a cuenta y voy a llegar y le voy a decir, bueno, entonces no me tienen que retener porque me genera pagos a cuenta. No, tengo que estar al día, tengo que presentar la constancia de que estoy sujeto y cumpliendo con la administración y con el Estado respecto a los pagos a cuenta. Ahora bien, ¿a quiénes les hacemos retenciones? Les hacemos retenciones a personas naturales, jurídicas, personas nacionales o extranjeras. Ahora, importante, cuando son extranjeros o no domiciliados en el país, la retención se va a realizar directamente del valor de lo que me indique la factura. Y es importante tener presente que puede ser un 25% en el caso de ser renta de bienes muebles o inmuebles, es decir, alquileres. Cuando a mí me alquilan un establecimiento, yo tengo que considerar esos valores. Regalías por las operaciones de minas, es decir, si yo estoy en un tipo de empresa puntual que está dando a sus socios, a las otras empresas que están involucradas, el valor correspondiente por operaciones que tienen que ver con minas, con la extracción, debo considerar que se puede dar al momento de pagarles a ellos lo que corresponde como retención, debo de como impuesto, como ingreso, como renta bruta, debo considerar que le voy a retener un 10%. Yo le voy a pagar $1,000 por la ganancia que se obtuvo
por la operación que estamos teniendo en las minas, yo le voy a dar una regalía de $1,000, ok, le tengo que retener el 25%. $250 de esos $1,000 se los tengo que retener. Sueldos, salarios, comisiones o compensaciones por servicios. Tengo que tener presente que si tengo un empleado extranjero no domiciliado, le debo retener el 25%. Esto sobre el salario bruto que le voy a retener. Las regalías por uso de patentes, diseños, fórmulas, marcas o derechos de autor. Si yo estoy pagando un valor o estoy dando una regalía por la patente que estoy utilizando de alguien más, debo retenerle el 25% si esta persona es extranjera o no domiciliada. Por ingresos derivados de espectáculos públicos. Esta es una de las situaciones más comunes. El hecho de que ingrese un artista internacional al que se le va a pagar porque va a realizar un concierto. Bien, de ese valor que se le va a pagar, se le deben rebajar el 25% de anticipo al impuesto sobre la renta. Luego, películas, videotape, club de video y derechos de televisión por cable. Todos estos servicios, todos estos derechos que se estén pagando, debe retenerse el 25%. Cualquier otro ingreso que nosotros le paguemos a un extranjero no domiciliado, se debe retener el 10%. Esto considerando lo que nos establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener presente al momento de hacer retenciones? Bien, como hablamos del impuesto sobre la renta, tenemos empleados. Y en la parte de los empleados tenemos que conocer qué no forma parte de la renta bruta. Bien, no forma parte de la renta bruta los ingresos que tienen estas personas o que reciban por seguros cuando provengan de instituciones hondureñas. En otras palabras, si hablamos de que los empleados están asegurados por una empresa del extranjero, una compañía de seguros del extranjero, y ese ingreso les llega, nosotros al momento de calcular la renta anual de estas personas tenemos que considerar ese ingreso, porque solamente aquellos ingresos que se perciban por seguro cuando provengan de instituciones hondureñas no están grabados. Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, las municipalidades o los distritos, toda aquella persona que reciba subvenciones o subsidios del Estado, no lo vamos a considerar para el cálculo del impuesto sobre la renta. El valor de bienes que constituyen herencias, legados o donaciones. Si nos damos cuenta nosotros como patronos, si de pronto ellos reciben una donación, si existe una situación en la que estén percibiendo un ingreso por donaciones, no se va a considerar el impuesto sobre la renta. Los premios de lotería de beneficencia, las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales o prestaciones que otorga el seguro. Aquí es importante tener presente este detalle. Si una persona es incapacitada, y aquí hay un detalle importantísimo, si una persona es incapacitada por el Seguro Social y le da 2 meses de incapacidad, hacemos el cálculo del valor que el Seguro Social le va a pagar y ese ingreso que el Seguro Social va a pagar no se debe considerar en la renta, considerando que el seguro paga el 66% en base al techo, ¿ok? De ese valor nosotros vamos a considerar que no va a estar grabado. Luego vienen las rentas provenientes de inversiones en fondos de pensiones u otros planes de previsión social. Es decir, cuando ellos tienen fondos de pensiones y reciben un valor mes con mes, no lo vamos a considerar como un ingreso gravable. Y el valor por las prestaciones laborales, es decir, cuando una persona deja de laborar con una empresa y se le entregan sus derechos laborales, no se deben considerar como ingresos para el cálculo del impuesto sobre la renta. Suponiendo una empresa que le paga sus prestaciones cada año a sus empleados, no va a considerar esta liquidación anual como un ingreso deducible o al que hay que incrementar para calcular el impuesto sobre la renta. Ahora, la Ley de Equidad Tributaria también nos indica que las bonificaciones por vacaciones ordinarias de conformidad al Código de Trabajo o hasta un pago adicional de 30 días, es decir, todos aquellos empleados que reciban 30 días de salario por vacaciones no se les va a sumar en el impuesto o como ingreso al impuesto sobre la renta. El 13º y 14º mes de salario, siempre y cuando no supere los 10 salarios mínimos promedio. Volviendo a poner ejemplos, si una persona gana, digamos, 90,000 empiras
se le paga el 13º salario, le van a pagar 90.000 lempiras. Esta persona, considerando que el salario mínimo está en 10.200 lempiras, digamos, no le correspondería pagar y no se le va a considerar dentro de su ingreso para el impuesto sobre la renta estos 90.000 lempiras. Ahora bien, si el salario mínimo estuviera en 10.500 lempiras, que todavía está en proceso para este año 2021, llegara y decidieran que va a estar en 10.500 lempiras, y la persona gana 120.000 lempiras, al calcular los 10 salarios mínimos, que serían 105.000 lempiras, el excedente, es decir, de 105 a 120, 15.000 lempiras, se tendrían que considerar como un ingreso gravable para el impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿qué valores son deducibles? ¿Qué puedo quitar yo del impuesto sobre la renta? ¿Qué montos tengo a mi favor que puedo considerar que me va a rebajar el impuesto a pagar? Bien, lo primero son los gastos médicos. Para toda persona natural, independientemente de la edad que tenga, hay 40.000 lempiras de gastos médicos. Ahora bien, si la persona es mayor de 65 años, sus gastos médicos serán de 80.000 lempiras. La cuota del colegio profesional, siempre y cuando esté al día y esté afectando para su generación de ingresos. Luego, invalidez, vejez y muerte, 2.5% sobre el techo del seguro social. Importante tener en cuenta que este 2.5 de invalidez, vejez y muerte es sobre el valor que se aporta al seguro social. En todo caso, no se va a considerar la totalidad, sino de todo el aporte al seguro social. El seguro social nos establece que el 2.5 corresponde a invalidez, vejez y muerte. Entonces, esa invalidez, vejez y muerte es deducible, no la aportación total. Es importante diferenciar este hecho, porque no voy a indicar, no voy a decir yo todo lo que va al seguro social lo voy a considerar como deducible del impuesto sobre la renta. O si surge la pregunta, ¿por qué no si yo lo estoy aportando? Bien, porque la ley de renta le permite utilizar 40.000 lempiras de gastos médicos. Entonces, hay que tener claro que una parte de lo que se aporta al seguro social es para gastos médicos y otra parte corresponde a invalidez, vejez y muerte. Y la ley nos establece que lo que se aporte para este tipo de cuestiones, las pensiones, todo lo que se aporte será deducible. Es por ello que se aporta este valor y se considera como deducción. Luego, las AFP de fondos no retirables. Es muy importante tener esto en cuenta. El contrato del fondo de pensiones, de la Asociación de Fondos de Pensiones, debe indicar que son fondos no retirables. Cuando los fondos son retirables o son retirables en un plazo o a corto o mediano plazo, no cumplen el criterio de ser fondos de pensiones. Luego, el 8% de INJUPEN. Esto hay que tenerlo presente en función del valor que INJUPEN establezca, ya que, según la ley de INJUPEN, los valores se van modificando cada cierto tiempo. 30.000 lempiras adicionales de gastos médicos si la persona es mayor de 60 años. Aquí es importante aclarar esto. Una persona que tenga 40 años va a utilizar 40.000 lempiras de gastos médicos. Una persona que tenga 60 años va a considerar 40.000 lempiras de gastos médicos más 30.000 por los valores adicionales. Hace mención la ley de gastos quirúrgicos, ortopédicos. Y luego, cuando esta persona cumpla 65 años, ya no va a considerar 40, va a considerar 80.000 lempiras más los 30.000 lempiras que tiene a su favor. Hay que considerar adicionalmente que esta ley nos hace mención de que una persona mayor de 65 años se le exonera de 350.000 lempiras más. Es decir, de los ingresos totales que tuvo, del ingreso de la renta bruta que ha obtenido, hay que quitarle estos 350.000 para saber exactamente cuál es la renta que va a tener y calcular el impuesto correspondiente. Luego, pues una vez que obtuvimos los ingresos menos los gastos deducibles, pues vamos a obtener la renta neta gravable. A esta yo le voy a aplicar la tabla progresiva, que para el ejercicio fiscal 2021 es la que ustedes están viendo a continuación. Y dice que de un centavito a 172.117.89 va a estar exento el pago del impuesto a esa cantidad. Luego vamos a la segunda
etapa, porque esta es una tabla progresiva que gradualmente yo voy a ir escalonando para aplicarle estos porcentajes que vemos aquí del 15, del 20 y el 25, de acuerdo vaya yo restándole estos valores a mi renta neta gravable. Entonces, si obtuve una renta neta gravable, aquí la voy a determinar, dije, los ingresos brutos menos los gastos deducibles, le voy a aplicar luego la tabla progresiva. Luego el segundo rango es de 172.117.30 a 262.449.27, el 15%. Luego el tercer rango, que le voy a aplicar un 20%, es de 262.449.28 a 610.449.16. De lo que me quede en adelante, le aplico un 25%. Hay una comparación que se hace más adelante en casos prácticos que vamos a ver hoy de cómo beneficia a las personas naturales, poniendo de ejemplo, no son buenas las comparaciones, poniendo de ejemplo, pues, si fuera una persona jurídica, al aplicar la tabla gradual a la persona natural, para ver un poco, pues, el beneficio que tiene la aplicación de esta tabla progresiva. Entonces, esta tabla progresiva va a ir cambiando conforme al índice de precios del consumidor que dicta el Banco Central de Honduras, va a ir cambiando anualmente. Esta es la que nos va a funcionar para el periodo fiscal 2021. Ya pues el próximo año también se va a modificar la tabla progresiva, como les dije, dependiéndose de la publicación del índice de precios al consumidor que establece el Banco Central de Honduras. Espero que si hay preguntas, pues las vayan planteando en el chat. Mis compañeros irán respondiendo y si no, pues al final de la presentación podemos dar respuestas a algunas inquietudes. También vamos a tener casos prácticos, porque si esto pueden acercar alguna hoja de papel, un lápiz, una calculadora, sería muy oportuno. Entonces, estando aquí, viendo ya un poco, teniendo en cuenta la base jurídica que establece cuáles son los ingresos que voy a determinar, si bien es cierto, la ley de rentas no me establece a mí cuáles son los ingresos que voy a tomar en cuenta, lo que me establece cuáles no son los ingresos que voy a tomar en cuenta. De los que mencioné del artículo 10, y son los que no formarán parte de los ingresos para hacer el cálculo. De los que mencioné, si alguno no está, pues a ese hay que llevarlo al artículo 22. Y entonces, si tienen ahí un tiempo para tomar un lápiz, un papel y una calculadora, pues vamos a empezar con la parte práctica para poder llevar un poco a la práctica esta base jurídica. Y vamos a presentar la empresa ABC y va a presentar su planilla de empleados. Estos nombres pues son tomados de amigos míos. Si ustedes pueden ver ahí su nombre, pues es pura casualidad. Entonces presentamos una empresa para aplicarle ya la retención de la fuente en el mes de enero. Recordemos que si yo hice el pago en el mes que acaba de pasar, que es enero, tengo de plazo hasta el 10 de febrero y si este cae un día inhábil, pues pasa al siguiente día hábil. Entonces tenemos que para el mes de enero se encuentra el señor Juan Manuel Bonilla, Rosa María Aguilar, Soledad Altamirano, Sara Jimena González, Ana Raquel Osorio, Juan Diego Barahona y Rafael Amílcar Juárez. Con los diferentes cargos, sus sueldos nominales, bonificaciones que recibirán si llegan a meta, y ingresos por vacaciones. Entonces aquí ya puedo yo ir determinando, pues a qué le voy a aplicar, ya cuando miro yo el sueldo nominal y miro las vacaciones que exceden a esos 30 días de salario, pues ya con lo que les expliqué yo, pues ya el foquito tendría que irles diciendo, bueno, a esta parte, al exceso, le voy a aplicar, lo voy a mandar a grabarse con el artículo 22. Y todos los empleados cotizan en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y por el techo de invalidez, vejez y muerte,
que son 10.282.37, por ese régimen de previsión social del pilar de capitalización colectiva. Y lo otro que pagarían, que son 9.000, a la atención a la salud, que es el otro pilar contributivo donde se atiende gastos médicos y maternidad. Entonces, ese 10.282, que es el que se aplica en este periodo 21, así como les digo, lo pueden encontrar en la gradualidad, ¿verdad?, de la contribución que aparece en el acuerdo STSS 390-2015, donde habla de este incremento de la gradualidad hasta el 2025, ¿verdad?, que va a llegar al tope del techo. Entonces, vamos a tomar al primer empleado, es decir, haciendo un poco de énfasis en eso que les explicaba, y vamos a tomar a Juan Manuel Bonilla, que tiene un sueldo nominal de 55.000, para hacerle el cálculo de la retención para este periodo 2021. Muy bien, vamos a obtener una información adicional y dice que el señor Juan Manuel Bonilla es un profesional del derecho, cargo que ejerce en la empresa ABC 2021 y paga una colegiación mensual de 600 lempiras, ¿no? Poco más de lo que pagan ahorita, pero esto es para cuestiones de ejemplo nada más. Entonces, lo que les decía yo, paga un colegio profesional y él ejerce como abogado dentro de la empresa. Entonces, sí es un gasto deducible, ya que para obtener esa renta tiene que ejercer su profesión. Otro dato importante es que tiene 63 años. ¿Para qué es un dato importante? Para poder obtener, pues, cuánto es lo que le corresponde a él de deducibles. Aporta voluntariamente a una AFP nacional 5.000 lempiras mensuales. El contrato de la AFP no ha sido autorizado por el Servicio de Administración de Rentas. Entonces, al no ser autorizado, no lo vamos a tomar en cuenta como deducción. Su bonificación por 13º mes, por concepto de aguinaldo, y 14º, corresponden a 55.000. Y por concepto de vacaciones a 75.000. Aunque es el mismo salario, el 13º y 14º, ¿verdad? Aunque fuera 75, como no supera los 10 salarios mínimos, tampoco entonces sería tomado en cuenta para aplicar el artículo 22. Y las vacaciones son pagadas ahorita en enero, fueron pagadas ahorita en enero, ¿verdad? Se le pagará en diciembre, dicen 200.000 lempiras por bonificaciones a llegar a meta, ¿verdad? Y de igual manera el señor Bonilla recibe 20.000 mensuales de gastos de representación, para los cuales presenta la documentación soporte de los cuales fueron utilizados para el fin que se acreditaron. Entonces, como estos fueron acreditados, el gasto fue acreditado, entonces no se le toma como ingreso al señor Bonilla y se le toma como gasto a la empresa. ¿Verdad? Eso es muy importante, porque si él no llega a acreditar ese gasto de gastos de representación, se le tomaría como ingreso a él y a la empresa no se le tomaría como deducible. Muy bien, entonces tenemos esto que vemos aquí, vamos a darle bonificación, concepto de vacaciones, los 200.000 que se pagarán hasta diciembre. Entonces, como ahorita estamos el 1 de febrero, aún no sabemos, o sea, no sabemos si se le va a pagar, o sea, tiene que llegar a meta para que lo obtenga. Entonces, hasta que estos ingresen a la cuenta del señor Bonilla, pues es que se le va a poder hacer el cálculo. Y si imaginemos que es en diciembre y no alcanza el desembolso para el mes, bueno, aunque tendría que, si llegó a meta y vemos ahí que serían gastos que la empresa va a presentar del año anterior. Pero bueno, ese ya es otro tema de vengo. Entonces, pues, vamos con esa información a crear la estructura para hacer la retención en la fuente. Y vemos aquí la resolución del caso.
55,000 por los 12 meses que va a obtener de ingresos el señor Bonilla. Eso me va a dar a mí a 660,000 empiras. Luego el exceso de las vacaciones, que son 20,000, ya que él gana 55,000 y se le están dando 75, pues son 20. Para obtener un subtotal de 680. Entonces, vemos que no se le toma el 13º y 14º porque no excede los 10 salarios mínimos y la bonificación aún no ha sido. Estamos ahorita para el mes de enero. Tenemos un total de 680,000 y vemos las deducciones que tenemos 40,000 de gastos médicos, la cuota de su colegio profesional, el 2.5 de IBM, que es deducible, y la ley del adulto mayor y jubilado que le otorga 30,000 adicionales. Esto me da una sumatoria de deducciones de 80,284,71. Si se lo resto yo a ese subtotal, me va a dar una renta neta gravable de 599,715,29. Me gustaría pues saber si me van copiando, si voy muy rápido, si voy lento, si vamos bien para continuar. ¿Verdad? Si pueden ahí escribir en el chat, vamos copiando, va muy rápido, porque si no, pues no va a funcionar el ejercicio. Y si me ayudan la parte que está dando asistencia, la LIC Marta, o algo, pues que me retroalimenten sobre lo que acabo de consultar. No, la verdad es que sí se ve bien y también... ¿Sí se va entendiendo? Sí, vamos a ver, a mí me parece bien, dice un participante. A uno dice que no le aparecen las diapositivas, pero a veces puede ser conexión de la red de ustedes, entonces es importante que la revisen, ¿verdad? Todo excelente, nos dice otro compañero acá, vamos bien. Vamos bien, licenciado, puede continuar. Listo, gracias. Muy amables. Bueno, entonces, una vez que obtuve la renta neta gravable, paso a aplicar la tabla progresiva. En este caso, pues, aquí tenemos el monto, que sería mi renta neta gravable del señor Bonilla de 599,715,27. Y aquí tengo la tabla progresiva de para el 2021. Entonces estamos viendo y comienzo a aplicar la gradualidad de la tabla. Entonces, a esos 599 le voy a restar la parte exenta, que son 172,117,89. Lo aparto, que es el primer rango de la tabla gradual, y me da un valor de 427,597,40. ¿Verdad? Entonces, esa parte es exenta, entonces va a ir con 0. Subo aquí y no tengo impuesto, no tengo ningún impuesto. Entonces voy a aplicar la segunda parte del rango. Y en este caso serían pues 90,000. ¿De dónde obtengo 90,331? De la diferencia de 282,449,27 menos 172,117,90. Me queda un subtotal de 337,266,03. ¿Me permite interrumpirlo, licenciado? Sí, no hay ningún problema. Me imagino que se refieren a este ejercicio. Hay unos participantes que preguntan sobre la deducción del RAP, que no la miran en el ejercicio. Bueno, sí. Si es un gasto, ¿verdad? Que es para los fines que ya les explicaba yo, de vejez, invalidez y muerte. Recordemos que también el RAP es, la ley le da facultades de los fondos de pensión también. Entonces sí incluye lo que no aparecía en el ejercicio, se toma como una AFP, ¿verdad? Que puede ser, tiene esa facultad que puede ser tanto público o privada, pero entonces sí,
siempre y cuando cumpla con estos criterios que les digo yo, no hay ningún problema. Se puede tomar como deducible esas aportaciones que hace el empleado al RAP. No hay ningún problema. Sí, ahí no está, pero se entiende o yo lo incluí dentro de las AFP, ¿verdad? Entonces sí es deducible, no hay ninguna objeción. Y muy buen punto. Me faltó a mí decir pues que incluía dentro de las AFP. Pero sí, muy oportuno la intervención y se toma como deducible estas aportaciones que se hacen al RAP, para que las consideren ahí, no hay ningún problema. Listo. Entonces, aplicamos el segundo rango, lo colocamos, y a ese valor pues le voy a seguir aplicando el valor deducible, ¿verdad? Voy a seguir aplicando, ya voy a ir aplicándole, y lastimosamente pues me tiró de un solo aquel resultado, no me dio como que quería que fuera apareciendo, pero aparece que la parte exento pues el 0 de impuesto, a la segunda parte que son 90.331.37, son 13.549 que los voy a sumar a esta diferencia de 337.266.03. A ese le aplicaría un 20% y aquí tengo las partes de los impuestos, 13.549.71 y 67.453.81. Esa es la proyección, ojo aquí con lo que les voy a decir, esta es la proyección de impuestos sobre la renta que tengo para el señor Bonilla. Más o menos yo digo, pues, si el señor Bonilla tiene estos 55.000, ya le grabé lo de las vacaciones, él tiene que pagar de impuestos sobre la renta para el periodo 2021, 81.002.92. ¿Qué hago? Pues lo divido entre 12 y establezco ya la cuota de retención en la fuente para el señor Bonilla. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a ver el caso cuando lleguemos a diciembre y se le aplican los 200.000. Entonces, aquí hago yo, ¿verdad? Los ingresos mensuales del señor Bonilla, estos son los ingresos brutos que obtuvo, estos son los ingresos grabados, ¿verdad? Que obtuvo, y esto serían la retención en la fuente, la proyección de retención en la fuente que yo le voy a hacer a él a partir del mes de febrero, ¿verdad? Porque recordemos que esto se tiene que presentar 10 días después de que se ha dado el hecho generador. Entonces tenemos ahí esta proyección, como les digo, es una proyección, y lo vamos a ver en el ejercicio, proyectándonos pues de que estamos ahora en diciembre, que llegó a meta y se le dieron los 200.000 lempiras. Entonces vamos a trasladarnos en el tiempo y nos vamos a ir al mes de diciembre, ¿verdad? Y que llegó a meta y que se le pagaron los 200.000 lempiras. Entonces, obviamente, ya se han hecho los anticipos en retención de la fuente, ya se han ido haciendo. Entonces, vuelvo a hacer un recálculo. Es muy importante diciembre, porque diciembre me ayuda a mí a ajustar, o sea, a volver a hacer los impuestos. Y ahora ya para diciembre ya tengo yo todo lo que recibió el señor. Entonces ya tengo yo cómo hacer. Y si tengo que hacer un reajuste, puede servirme a mí diciembre para hacer esto. Entonces, tomo, miro otra vez, vuelvo a sacar los cálculos y digo, bueno, tengo que hacerle un ajuste, ya sea aumentar o menos de lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces vengo, tomo y en bonificaciones aumento los 200.000. Esto me da un subtotal de 880.000, los mismos gastos deducibles que ya tengo, y me da una renta neta gravable de 799.715.29. Vuelvo a hacer los cálculos y ahora miro yo, ¿verdad? Que el señor ya no tiene que pagar aquellos 81.000 que tiene que pagar, ahora tiene que pagar 130.000 porque acaba de recibir 200.000 lempiras como bonificación por haber llegado a meta. Ok, entonces, ahora tiene que pagar. Entonces estoy en diciembre y puedo todavía hacerle yo el ajuste
a su última cuota, ¿verdad? Recordemos, bueno, si yo miro la que tenía anterior, pues con los 81, ¿verdad? Esto es lo que le corresponde, pero yo tengo, ¿verdad? Ya un acumulado, ya yo le he ido haciendo a él retención en la fuente, ya desde enero, febrero, marzo, todo yo le he ido haciendo retención, quedando solamente la última cuota. Entonces, es válido tomarle en cuenta todas las retenciones que yo le apliqué al señor Bonilla y solamente tomar la diferencia de esos 130,000 más lo retenido y la diferencia llegarla para que llegue a ese valor, porque esto es lo que él tiene que pagar, 130,471.32. Entonces, con la parte acumulada, con la retención a la fuente acumulada, le resto a lo que el impuesto que tiene que él pagar y pues la diferencia la ajusto en diciembre. Entonces, así como yo voy a poder hacerle al señor Bonilla este ajuste en diciembre y hacer la última aportación de la retención. En este caso, pues vamos a ver aquí que el señor Bonilla tuvo un incremento, una retención en la fuente acumulada de 74,282.64. Él tenía un impuesto a pagar para el periodo 2030 de 130,471.32. Entonces el ajuste sería la diferencia, ¿verdad? A pesar de que en estos ingresos brutos, el señor Bonilla tuvo un ingreso en junio y en diciembre, que es el 14º, ¿verdad? Y también obtuvo los 200,000 de bonificación. Esos son sus ingresos brutos, sus ingresos grabados, que vemos nosotros más o menos que se mantiene en la línea y después sube porque los 200,000 entran. Y también hubo un aumento en diciembre al hacerle el ajuste de la retención en la fuente, ¿verdad? Esto es lo que les decía como dato curioso, pues el total de los ingresos recibidos, de todos los ingresos que él recibió, solamente va a pagar un 10.15% del impuesto a pagar. O sea, eso fue, de todos sus ingresos, pagó un 10.15% de impuestos, ¿no? Solamente como un dato curioso. Bueno, vamos a seguir con más ejercicios prácticos. No sé si antes de pasar al siguiente caso, hay una consulta. La gente va a tener alguna consulta. Antes de pasar al siguiente caso, me gustaría escucharlos para no regresar. Son alrededor de 3 casos más los que hacen falta y me gustaría escuchar pues si entendieron, si quieren que expliquemos algo más o vamos todo bien y pasamos al siguiente caso. Por favor, nos confirman, como dice el licenciado Harold, si el ejercicio fue claro o si tienen alguna duda. Nos lo dejan saber pues a través del chat. Si entendí bien, dice, no debo de tomar en cuenta el 13 y el 14, dice, imagino que se refiere al 13º y el... Siempre y cuando no exceda 10 salarios mínimos. Ok, vamos bien, dice. Bueno, no hay más comentarios al respecto, súper bien, dice María Gloria. Francia dice, ¿puede recalcular los porcentajes, porfa? Ok, vamos a ver más ejercicios donde vamos a ver más ejercicios, cómo se aplica la tabla progresiva. Entonces vamos a, si quieren, pasamos al siguiente caso para no retroceder e ir avanzando en el tiempo. Muy bien. A todos les vamos a hacer ese cálculo de la tabla progresiva. Entonces, ¿cómo se llama la obligada que hizo la pregunta? Francia. Francia, entonces Francia vamos a volver a ver el caso, en los que vienen vamos a volver a aplicar la tabla progresiva para que quede pues afianzado el conocimiento de cómo se aplica esta misma. Bueno, ahora vamos con el caso de Rosa María Aguilar, que es la administradora, gana 35,000, obtendrá en diciembre, si llega a meta, pues 150,000 y tiene de vacaciones 55,000. Muy bien, vamos a ver aquí información adicional. La administradora, Rosa María Aguilar, tiene 68 años, es licenciada en Administración de Empresas
y paga el colegio de administradores mensualmente 350.000. La licenciada recibe una bonificación por depreciación de su vehículo de 5.000 lempiras mensuales. Además, la señora Aguilar es comerciante individual y está acogida al régimen de pagos a cuenta, por lo que le presenta a la contadora dicha constancia. Obtuvo ingresos por bonificaciones del 13º mes, por concepto de aguinaldo, de 50.000 y 14º también los 50.000. Y por concepto de vacaciones tuvo 55.000, la cual es pagada en enero. Se le acreditará en diciembre un bono de 150.000 si llega a meta. Se le pide calcular la retención de la fuente para el mes de enero del periodo 2021. Entonces, información aquí importante. Recordemos que ella gana 35.000 lempiras, ¿verdad? Adicionalmente dice que recibe 5.000 mensuales por depreciación de su vehículo. Y obtiene 13º y 14º mes 50.000 lempiras. 15.000 lempiras más de lo que recibe mensualmente. Con lo que les expliqué y con lo que dice la ley de equidad, la señora Aguilar no tendría que pagar por ese aumento de 13º y 14º mes. ¿Por qué? Porque ella ya está cumpliendo la obligación, ¿verdad? Es decir, no excede a los 10 salarios mínimos promedios vigentes. Entonces, al no exceder a estos 10 salarios mínimos, aunque sea un aumento de lo que gana mensualmente, no se le tomaría en cuenta estos 15.000 para aplicarlos al artículo 22. Es decir, no exceden los 10 salarios mínimos, entonces no tengo por qué tomárselos en cuenta. Lo que sí se le voy a tomar en cuenta es la depreciación del vehículo. Es un ingreso, si bien es cierto, es para la depreciación, pero en el artículo 10 no se menciona como que no forma parte de la renta bruta. Entonces, como no se menciona, los tomo como ingresos. Ok, las vacaciones, ya vemos que tiene 20.000 que exceden a su salario mensual. Y por ahí nos vamos a ir. Con esta información que tenemos, pues, comenzaremos a ver nuestro ejercicio. Y decimos que tiene ingresos de 35.000 por 12 meses, eso me da 420.000. Se le grava el ingreso por exceso de vacaciones de 20.000, 13º y 14º mes no se le considera, todavía no ha recibido la bonificación, por tanto no lo voy a tomar en cuenta y tenemos esa amortización, bueno, es depreciación, que se le va a considerar esa depreciación que se le entrega por el vehículo, que suman al año 60.000 lempiras. Entonces tenemos un subtotal de 500.000 lempiras, medio millón, ¿verdad?, de ingresos brutos. Y ahora me toca aplicarle los deducibles, ¿verdad? Recordemos la edad de la señora Aguilar, son 68 años. Entonces, ya tiene arriba de 65 y se le van a otorgar 80.000 de gastos médicos. Le sumamos la cuota de su colegio profesional, le sumamos el IBM, esa aportación que hace al Seguro Social, que son 3.084 al año, la exoneración, ¿verdad?, que habla el decreto 59-2020, que es que se le otorga una exoneración a los 350.000 lempiras que ella tiene, y también se le aplican los 30.000 de la ley del adulto mayor y jubilado, porque ya es mayor a 60 años. Entonces vemos que el total de deducciones para la señora Aguilar pues asciende a 467.284.71, obteniendo una renta neta gravable de 32.715.29. Muy bien, entonces esta renta neta gravable la voy a llevar a aplicarle la tabla progresiva, ¿verdad? Aquí, pues, aplicar la tabla progresiva, creo que aquí me comí un 3, ¿sí? No está ahí, sería 32.715.29.
Falta un 3, que aquí lo toman, mire, 32.715.29. Ya al momento de trasladarlo, no lo coloqué, pero sin embargo, si miramos nosotros, no supera la parte exenta, no la supera. Por tanto, el impuesto de la señora a pagar es 0. O sea, no le voy a hacer yo ninguna retención en la fuente. En enero, en febrero, todo. Pero recordemos que en diciembre recibe 150.000, ¿verdad? Llegó a meta, entonces le cayó todo ese dinero. Ahora nos toca hacer el ajuste respectivo y ver si la señora Aguilar es candidata para que en el último mes del periodo fiscal le pueda hacer yo alguna retención en la fuente. Vuelvo otra vez y proyecto, bueno, y aquí no proyecto porque ya tengo los datos, ya estoy en el último mes del 2021 y miro que ahora mi subtotal son 650.000, los mismos deducibles, y en este caso pues me queda una renta neta gravable de 82.715.29. Es aquí entonces que vuelvo a aplicar la tabla progresiva y miro que sí tengo un exceso, es decir, que 182.715.29 exceden a la parte exenta, exceden en 10.597.40. A esa parte le voy a aplicar yo el 15%, ¿verdad? A ese exceso le aplico el 15% y me da aplicarle una retención en la fuente de 1.589.61 en el último mes del periodo fiscal. En este caso, pues eso es lo que corresponde, hacer los ajustes y presentarle la tabla, ¿verdad? Que son los ingresos mensuales de la señora Aguilar. Tenemos ahí sus ingresos brutos, ¿verdad? Que constan pues de sus vacaciones, que consta de este ingreso que obtuvo, ¿verdad? Por vacaciones, pero que para ingresos grabados solamente van a ser 60.000, que son los 40.000 que tiene más los 20.000 del exceso en las vacaciones, y ahí voy viendo yo todo esto, estos últimos 190.000 que tengo aquí, que provienen pues de esos 150.000 que recibió como bonificación. Eso eleva sus ingresos grabados y por tanto pues lleva a hacerle una retención de la fuente en el mes de diciembre. Ok, listo, entonces vamos con el tercero. Luego vamos a ver un cuarto caso que recibe por ventas, recibe comisiones. Entonces ese sí, mes a mes va teniendo altibajos y vamos a ir viendo cómo se calcula. Bueno, aquí vamos con la contadora que se llama Soledad Altamirano. Gana 25.000 lempiras mensuales. Si llega a meta, pues se le dará una bonificación de 50.000. Y por concepto de vacaciones gana 35.000. Vamos a ver alguna información adicional. La licenciada Altamirano tiene 33 años, es agremiada del Colegio de Contadores Públicos de Honduras y mensualmente paga 400 lempiras. Adicional a su salario, la señora Altamirano recibe una remuneración por parte de la empresa por sus estudios de posgrado de 3.000 lempiras mensuales. La licenciada fue contratada el 1 de abril del 2021. Las vacaciones serán pagadas hasta enero del 2022 y la bonificación del tercer mes de salario es por 30.000 lempiras y 14º por 30.000. Se le paga proporcionalmente en junio y en diciembre del 2021. Muy bien, pues en este caso hipotético vamos a dar inicio. Lo que aquí pues se pretende ver es alguien que no comienza el 1 de enero, ¿verdad? Que, yéndonos ya a la parte un poco más práctica, que ponemos casos de que vienen el 1 de enero y todo eso, pues este no, este entró en medio, bueno, no en medio, casi ha pasado un cuarto del año y esta persona pues es contratada.
y pues esa es la finalidad del ejercicio, ver a alguien pues, que entra en una parte del año. Y lo vamos a ir viendo. Entonces dice, ahí estoy hablando de lo mismo, vamos a situarnos en abril, vamos a ir a abril ahorita, no estamos el 1 de febrero, que es la fecha de hoy, sino que nos vamos a situar pues en mayo sería que nos vamos a situar, ya que corresponde hacer la primera retención de la fuente, ¿verdad? Y ahí están los 50.000 si llega a meta. Muy bien, entonces hago la proyección, serían los 25.000 lempiras mensuales por 9, ¿verdad? Porque son los 9 meses que creemos que va a estar dentro de la empresa, ¿verdad? Estamos proyectando, me da 225.000. El exceso de vacaciones no se le paga porque recordemos que las vacaciones, si es verdad hay un exceso, pero se pagarán hasta que haya cumplido, que haya finalizado el periodo fiscal, se le van a pagar hasta el otro año. 13º y 14º no supera los 10 salarios mínimos. Tenemos ahí una beca, que son esos 3.000 lempiras que se le pagarán durante los 9 meses por trabajar en la empresa, y tenemos un subtotal de 252.000 lempiras. Las deducciones que le corresponden, 40.000 de gastos médicos, la cuota de su colegio profesional y también el IBM proporcional, ¿verdad?, en esos 3 meses, obteniendo unas deducciones de 45.213.53. Se lo resto a los ingresos brutos y obtengo una renta neta gravable de 206.086, por lo que aplico la tabla progresiva, ¿verdad? Y a estos 206.086.49 le voy a restar la parte exenta, que son 172.117.89. Me van a quedar 33.000, la diferencia va a ser 33.968.58, y a esa le voy a aplicar el 15%. Ya una vez restado el exento, voy a la siguiente etapa, al siguiente rango, y a la diferencia, como no excede los 90.331.37, entonces me toca aplicarle completamente el 15%, y me da 5.095.29. Esto es lo que tiene que pagar de impuestos sobre la renta la contadora Altamirano. Entonces, lo proyecto en la tabla, ¿verdad? Estos son sus ingresos a partir de abril, ¿verdad? Tanto sus brutos como los grabados. Y esto es la proyección de la retención en la fuente que yo voy a comenzar a hacer. Si bien es cierto, no hay un programa o que la administración tributaria diga, pues, este es el lineamiento a cumplir. Esto solamente es un ejemplo que yo estoy poniendo para proyectar la retención en la fuente. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier método para retenerla, siempre y cuando pues tengan claro que tiene que ir correctamente los ingresos grabados que obtuvo en el periodo fiscal, pues es el impuesto a pagar. Y quedando diciembre, o hay empresas que hacen la retención en 10 meses, el problema que tenemos aquí, que si hacemos la retención en 10 meses, recordemos que la DMR, que es la declaración mensual de retenciones, es la única que genera un ISO. Entonces, si yo no la presento en un mes, eso me puede acarrear una multa. Entonces tengo que tener ese, porque dice declaración mensual de retención. O sea, a menos que notifique una baja temporal, porque ya cumplió usted con esa obligación y dice, bueno, pero, y recuerde que tiene que meterle esa baja temporal si no va a presentar esa DMR, pues con tiempo, porque el Código Tributario le da hasta 90 días a la administración para dar una resolución de algo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, si la hacen 10 meses, tiene que tener cuidado. Si no, como los ejemplos que estoy poniendo aquí, todos son mensuales, para evitar ese problema. Muy bien. Entonces, ahí tengo más o menos, esta es la retención en la fuente que le voy a ir haciendo yo en los meses que vienen para obtener el impuesto a pagar, que son 5.095.29. Bueno,
se llegó diciembre y le fue pagada la bonificación. Entonces, recibe 50,000 extras y hago un recálculo y tengo que hacer un ajuste a la retención en la fuente. Entonces, así como tengo, vemos aquí anteriormente que ahora tengo 256,086.47 de renta neta gravable, a la cual le aplico, ¿verdad? Y me suma 83,000. Una vez que le he restado a 256,086.47 la parte exenta, que son 172,117.89, me queda 83,968.95. Como no excede el rango del 15%, el rango del 15% son estos 90,331.37. Como no los excede, le aplico a la totalidad el 15%, obteniendo un impuesto a pagar de 12,595.29. Como anteriormente ya fue objeto de retenciones, entonces al último mes, ¿verdad? Somos todas estas retenciones que ya le he aplicado y el impuesto a pagar son 12,595. Entonces, la retención acumulada al impuesto sobre la renta a pagar causado, le resto la retención acumulada y me va a dar a mí la diferencia. Ese es el ajuste que yo aplico para llegar al valor de impuesto a pagar, al valor correspondiente, ¿no? Y es así como le hago el ajuste, y ese día pues que va a recibir ella 78,000 de ingresos, pues yo le voy a retener, no va a recibir, perdón, 100,500 de ingresos, yo le hago la retención de 8,066.17. Y con el último caso, vamos a ver que es una vendedora y recibe ingresos por comisiones, es decir que si llega a meta o gradualmente va avanzando en las metas, yo le voy a ir haciendo retenciones, ¿verdad? Ya este no es un sueldo como el de la contadora, como el de la administradora, como el de gerente, sino que este mensualmente el sueldo es variable. No es un solo ingreso que gano 10,000, sino que si llego a meta, pues obtengo un porcentaje ya establecido en políticas empresariales, y de eso se va a tratar el ejercicio de poder ver ahora esos tipos de salarios que son variables. Y tenemos este ejercicio. Entonces dice aquí que tiene 23 años, estudiante de mercadotecnia, obtiene un salario base de 10,000 empiras y obtiene comisiones mensuales y llega a metas. Las vacaciones son pagadas en enero del 2021 por 10,000 empiras, no excede sus 30 días de salario ordinario. Por tal razón, pues, no llevamos ninguna diferencia a calcularle el artículo 22. Las bonificaciones del 13º y 14º son 10,000 empiras. Y para el mes de enero dice que no tiene ninguna bonificación. Pero en febrero obtiene comisiones de 15,000, en marzo de 25,000, en mayo de 12,000, en junio de 25,000, en agosto 18,000, octubre 12,000 y diciembre 25,000. Entonces vemos nosotros como aparte de su salario mensual, que ya está un salario fijo, pero un salario base, perdón, pero si llega a ciertas ventas, pues obtiene cierto valor en comisiones. Bueno, para enero nada, pero vamos a hacer la proyección, ¿no? Proyectando para enero, ya hacerle la retención ahorita que tocaría presentarla, más tardar el 10 de febrero, pues agarro yo los ingresos. Bueno, aquí sería Sara Jimena y no cambio el nombre, serían 10,000 por 12, me da 120,000. Vacaciones, no hay exceso de vacaciones, no le tomo exceso de 13º y 14º. No hay bonificación todavía, ¿no? Porque esta las irá obteniendo. Y si hay, bueno, obtiene solamente 120,000. Los gastos deducibles, pues serían los 10,000, los 40,000 de gastos médicos, y como ella tiene un sueldo base de 10,000, pues el IBM, como no lo supera, pues sería sobre los 10,000, aplicándole el 2.5, teniendo 3,000. Eso me da 43,000 a mí de deducible, y teniendo como renta neta gravable 77,000.
Cuando lo llevo a la tabla progresiva, pues miro que el impuesto a pagar no llega, entonces para el mes de enero no habría retención en la fuente. Continuando con el ejercicio, ¿verdad? Nos vamos al mes de febrero. Y aquí ya tenemos ya la primera bonificación. Tienen sus mismos ingresos por salarios, pero ya hay una bonificación de 15,000 lempiras. Esto aumenta mi subtotal y aumenta mi renta neta gravable a 92,000. Pero cuando lo llevo a la tabla progresiva, tampoco supera la base exenta, por tanto no hay retención en la fuente. Creo que el siguiente mes es marzo, ¿verdad? Donde obtiene otros ingresos, obteniendo como bonificación, aquí voy a tener la de febrero y esta, que son 25,000, teniendo una bonificación acumulada de 40,000 que ha recibido, teniendo 160, le resto las deducciones por ley y me da una renta neta gravable de 117. Como vemos viendo, aunque va aumentando, todavía no llega a la base gravable. Todavía con lo que ella ha ganado hasta el momento, no llega a la base gravable, por tanto, no hay retención en la fuente para esos meses. Y así progresivamente, ahora tiene más, 12,000 más de bonificaciones, se le suman a la cuenta, tenemos otra renta neta gravable, pero no llega a la base gravable. Entonces seguimos sin hacerle retención, todavía marzo. Llegamos a junio y ya tenemos 77,000 de esas bonificaciones, de esas comisiones que se le han ido dando. Y tenemos un total, le aplico la deducción siempre y tiene 154. Todavía estamos en junio y todavía no llega, no supera la base gravable. Entonces seguimos aplicando así, o sea, vamos sumándole, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es sobre un periodo fiscal y este tiene que tener todos esos beneficios. Bueno, así vamos a ir a agosto. Todavía no llega, está a punto de superarla en agosto, pero no supera. Está en 172,000 y el exento son 172,117.89. Sigue agosto sin llegar a la base gravable y pues el siguiente, que ya son 107, ya son 184, ya sería pues para aplicarle. Y vemos que se supera una vez los 184,000. Menos los 172,117.89 me da a mí como un resultado de 11,882.11. Ahí pues ya le aplico el segundo rango de la tabla progresiva, que es el 15%, y me daría un impuesto de 1,782.32. Entonces, ahí perfectamente yo le puedo hacer la retención en la fuente. Se la puedo hacer ahí y poderla trasladar a los meses que hacen falta o directamente para evitar después más responsabilidades, automáticamente le hago ahí la retención que le corresponde y le doy en su voucher que se le retuvo en la fuente. Muy bien, ahora vamos a diciembre, donde ya pues se le otorgan los últimos 25,000, quedando 209, le aplico la tabla progresiva y me dice que el impuesto a pagar para todo el año sería 5,532.31. Vuelvo y proyecto, y como ya le había hecho yo una retención de la fuente en octubre, ¿verdad? Solamente sería la diferencia en diciembre para llegar a los 5,532.32 de impuesto a pagar. Pues de mi parte espero que hayan quedado claros y si no, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.